En esta lección vamos a aprender cómo utilizar el diccionario en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a tratar el tema de los diccionarios. Los diccionarios son otra de las estructuras de datos que utiliza Python y nosotros vamos a ver los diccionarios como si fueran estructuras de datos asociativas, así las vamos a clasificar. Son un poco diferentes de lo que hemos visto con relación a la lista y a las tuplas y todo esto. ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, pues en el que el diccionario no se va a indexar por un número. Es decir, el elemento que nosotros tenemos no va a estar en el índice 0, en el 1, en el 2 o el índice que nosotros decidamos numéricamente, sino que más bien van a estar indexados por una llave. Nosotros vamos a elegir cuál es esa llave y a partir de esa llave es como nosotros podemos tener acceso a ese elemento. Entonces no se indexan por número, se van a indexar por medio de una llave. El diccionario realmente va a guardar sus elementos en parejas, en una pareja llave-valor, es decir, que para la determinada llave vamos a tener un valor correspondiente. Entonces, este es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Se recomienda que la llave sea inmutable, ya que si la llave sufre algún cambio, bueno, pues eso nos puede generar un poco de problemas a futuro. Podemos utilizar tuplas como llaves y bueno, para definir el diccionario, lo que vamos a hacer es que haremos uso de estas pequeñas llavecitas. No sé cómo las llamen en su país. Bueno, en el mío les decimos llaves y ahí vamos a empezar a definir el diccionario como tal. Bueno, vamos a empezar a ver unos ejemplos. Voy a comentar el código que ya tengo para que no tengamos problema y podamos ir viendo cada uno de los ejercicios poco a poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un diccionario que va a tener tres elementos. Va a ser nuestro diccionario alumnos, en el cual vamos a utilizar el nombre del alumno como la llave y el número de ID o el número de estudiante como el valor. Entonces, estamos aquí definiendo un diccionario y nuestro primer elemento es Ana con 6500, luego tenemos a Luis con 5832 y por último tenemos a Aldo con 68973. Y luego vamos a llevar a cabo la impresión del diccionario. Ok, vamos a ejecutar esto y vean, aquí nos aparece el diccionario con los tres elementos que nosotros hemos colocado. Y desde luego podemos llevar a cabo operaciones con los diferentes elementos. Podemos llevar a cabo operaciones con el diccionario. Lo primero que vamos a hacer, vamos a obtener el ID de Luis. Es decir, vamos a obtener el valor del elemento que tiene como llave Luis. Para eso, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el nombre del diccionario y luego entre corchetes o paréntesis cuadrados colocamos la llave, lo que estamos nosotros utilizando como llave para indexar a ese elemento adentro del diccionario. En este caso, bueno, pues es Luis. Muy bien, ejecutamos y probamos. Entonces aquí obtenemos el ID de Luis y el resultado que nos está dando o el valor que nos está regresando esta expresión es 5832, que es el valor asociado con la llave Luis. Entonces vean, es muy sencillo esto de estar trabajando con los diccionarios. Ahora, ¿qué sucede si deseamos eliminar algún elemento? Bueno, pues desde luego esto es posible. Para borrar un elemento del diccionario vamos a hacer uso de del o delete. Y bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que indicar el diccionario y también la llave que vamos a desear eliminar junto con su valor. Entonces aquí estamos diciendo, en pocas palabras, bórrame o elimíname del diccionario alumnos el elemento Luis junto con su valor. Entonces, después imprimimos alumnos simplemente para comprobar que se ha llevado a cabo la eliminación. Nuevamente voy a ejecutar y ahora después de la eliminación que tenemos como diccionario, tenemos Ana 6500, Aldo
68.973. Ya el elemento Luis ha sido eliminado. También es posible que nosotros obtengamos como tal las llaves o los elementos. Eso lo vamos a hacer por medio de keys y también por medio de items. Entonces indicamos cuál es el diccionario sobre el cual deseamos trabajar y ya ponemos alumnos.keys, alumnos.items y vamos a ver cómo nos regresa esto la información. Vean que en la parte de llaves estamos recibiendo un objeto de tipo dictKeys y en su interior, bueno, tenemos las llaves. Y en el caso de los elementos, bueno, estamos obteniendo aquí un objeto de tipo dictItems y en su interior tenemos todos los elementos. En este caso únicamente dos porque hemos borrado a Luis. Pero así como borramos a Luis, también podemos adicionar nuevos elementos. De hecho, la adición es muy sencilla. Simplemente tenemos que llevar a cabo una asignación con una nueva llave. Entonces indico el nombre del diccionario, cuál es la nueva llave que vamos a tener, en este caso es Chepe, y luego cuál es el valor, 4517. Lo que va a hacer es que va a adicionar un nuevo elemento Chepe 4517 a nuestro diccionario alumnos. Y aquí lo imprimimos para ver que se haya llevado a cabo esa adición. Entonces en la última impresión tenemos Ana, Aldo y desde luego ya está Chepe con 4517 como valor. Perfecto, bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué sucede si yo quiero obtener las llaves, pero las deseo obtener como si fueran una lista para poder trabajar con ellas más fácilmente? Bueno, pues para esto vamos a utilizar el constructor list y pasamos nuestro diccionario como parámetro. Esto nos va a regresar una lista con las llaves. Esa lista yo le he llamado llaves y aquí la vamos a imprimir para poder ver los contenidos. Entonces ejecutamos y vean que me ha regresado. Me ha regresado una lista que es esta de acá y bueno, cada uno de los elementos es cada una de las llaves que se encuentran en el diccionario. Tenemos Ana, Aldo y también Chepe. Una operación muy útil con los diccionarios es el de poder verificar si existe o no existe una llave en particular. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a utilizar in. In nos va a regresar true o false. True si ese elemento existe adentro de esa estructura en particular y false si el elemento no existe en esa estructura en particular. Entonces aquí estamos verificando si Ana existe en alumnos. Obviamente Ana existe en alumnos, por lo tanto nos va a regresar un true que se guarda dentro de la variable existe. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos el true. Pero ¿qué sucede si un elemento no existe? Bueno, pues entonces en ese caso vamos a tener como resultado un false. Aquí estoy llevando a cabo la verificación. ¿Existe Yasmín en alumnos? Bueno, pues sabemos que no está. Entonces esto me debe de regresar false. Y aquí tenemos el false. De esta forma podemos verificar si una llave en particular existe o no existe en nuestro diccionario. Bueno, también podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar el not in. En este caso, vamos a tener el complemento del resultado de cuando nada más estamos haciendo uso de in. Es decir, aquí verificamos si no existe una llave. Entonces, Ana existe en el diccionario. Sí, esto nos regresaría un false. Yasmín no existe en el diccionario. Sí, no existe, entonces nos regresaría un true. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos false y aquí tenemos true. Pueden ver, es el complemento de los resultados del ejemplo anterior. Ok, pues vamos avanzando muy bien con nuestro diccionario. Bueno, veamos otra forma en la cual podemos llevar a cabo la creación de un diccionario. Podemos hacerlo también con el constructor de dict. En ese caso tenemos que pasar como parámetro pues una lista que contenga los elementos de ese diccionario. He creado ahora el diccionario Calypso en el cual vamos a tener un alumno con su calificación.
Entonces, como primer elemento tenemos a Naye con 10, segundo elemento, Alan con 8, tercer elemento, Eric con 10. Y vamos a imprimirlo para poder observar el diccionario que se ha creado. Es otra forma en la cual podemos llevar a cabo la creación del diccionario. Y desde luego podemos hacer uso del for. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la iteración y recorrer todos los elementos de ese diccionario. Entonces, en este ejemplo, estamos recorriendo todos los elementos del diccionario Califs y vamos a tener a n. Entonces n va a representar en la primera iteración al primer elemento, luego en la segunda el segundo elemento, en la tercera el tercer elemento. Ejecutamos y tenemos Naye, Alan y Eric. Pero ¿qué sucede si yo quiero obtener no solamente la llave, sino también el contenido como tal, el valor que está asociado con esa llave? Bueno, pues para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente nuestro for y vamos a decir que ahora necesitamos dos variables, n y c. La variable n es la que corresponde al nombre, es decir, la llave, y la variable c es la que corresponde a la calificación o el valor. Entonces, para cada n, c en quien, pero en califs.items vamos a recorrer entonces los elementos como tal, de tal manera que podamos obtener tanto la llave como la calificación. Y esto, bueno, pues lo vamos a imprimir. Entonces, para cada vuelta del iterador, del for, vamos a tener que n vale Naye, luego c vale 10, pasamos al siguiente elemento, n vale Alan, c vale 8, pasamos al siguiente elemento, n vale Eric, c vale 10. Vamos a ejecutar para que ustedes lo puedan observar. Y aquí tenemos Naye 10, Alan 8, Eric 10. Y con esto, bueno, pues hemos visto los elementos básicos del manejo del diccionario. Espero que esta lección les haya resultado útil. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.